Nunca baja la vivienda, era la opinión de Julio Fernández, pero les quería pedir disculpas a nuestros espectadores porque he dado paso a la publicidad sin decir cómo van las votaciones, la opinión de ustedes que también participan en Enfoque. A la pregunta de si se debe garantizar el Estado el acceso a la vivienda, un 87% de las personas que están viendo el programa y han tenido la deferencia de llamar opinan que sí, un 87% frente a un 13% que considera que el Estado no tiene por qué garantizar. Y ahora tenía usted la palabra tanto a lo que nos ha dicho Eduardo de vivienda digna como a lo que ha dicho el economista. Sí, me preguntaba Eduardo del público, ¿por qué no hay vivienda? Porque no hay vivienda si se ha construido tanto. Yo creo que lo hemos apuntado antes, pero la clave es que ha habido un gobierno anterior. Han habido unos determinados años con una inexistencia de política en materia de vivienda. Ni siquiera había Ministerio de Vivienda. Estaba dentro del Ministerio de Fomento que cuando lo necesitábamos se marchaba a cazar. Y eso es importante, porque con la vivienda hay que hacer política. Es decir, los planes de vivienda protegida eran la mitad de hoy. Hoy son casi 7 millones de euros que pone el Gobierno a disposición de la vivienda protegida. En la etapa anterior eran alrededor de unos 3.000 millones de pesetas, de euros. Con eso poca política de vivienda protegida se puede hacer. No hablemos del expolio que supuso bajar la participación de la comunidad en las plusvalías, aquello de tener suelo público para ponerlo a disposición de la vivienda de protección oficial. Yo les invito a que vean un ejemplo en la Comunidad Valenciana, en un municipio donde el 83% de la construcción total era de vivienda de protección oficial, y no en suelo público, sino porque el ayuntamiento se preocupó de poner su suelo a disposición de la vivienda de protección oficial, y eso hizo que no se construyera tanta vivienda libre y sí de protección oficial. Es que parece que no haya pasado nada antes de que nos hayamos dado cuenta. Es que ha habido un gobierno que no se ha preocupado de la vivienda. Dicho sea de paso, señor Matos, en 2 años no vamos a cambiar toda la legislación. Bien lo podían haber hecho en 8. Vamos a ver, yo desde luego no entiendo cómo el Partido Socialista puede comparecer ante los ciudadanos después de 3 años gobernando y la única alternativa o la única propuesta que hacen es hablar del gobierno anterior. Ustedes llevan 3 años... Nos han preguntado por qué no hay vivienda de protección oficial. 3 años gobernando. Es que nadie se preocupa. Yo llevo todo el programa haciendo propuestas de modificación de la ley de arrendamientos urbanos, de modificación de la ley de enjuiciamiento civil, de crear los juzgados de vivienda, de modificar la ley de haciendas locales para desarrollar los patrimonios públicos de suelo. Tuvieron 8 años. Pero es que ustedes ya llevan 3 gobernando. Nosotros ya llevamos 410.000 viviendas financiadas por planes de protección oficial. Solamente. A mí me gustaría que hicieran una propuesta clara a los ciudadanos, o por lo menos distinta de la mía, para que los ciudadanos puedan diferenciar. Y hay una cosa, mire, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar una cosa. Y además, el precio de la vivienda, que es el problema por el cual muchísimos jóvenes no pueden acceder a la vivienda, muchísimos. Yo he intentado dar propuestas, pero si quieren hablamos de los precios de vivienda y diseccionamos cómo está creciendo los precios de vivienda en España. Mire, ¿qué vivienda las viviendas, las 3 comunidades autónomas donde más han crecido los precios de la vivienda este último, desde el 2004 aquí, son Castilla-La Mancha, un 46%. Galicia un 43% y Aragón un 43%. De vivienda de protección oficial. No, el precio de la vivienda. No, ¿por qué no hay vivienda de protección oficial? Por favor. Porque no hay. Pero es que al señor Villanueva le he quitado la palabra por dársela a usted, señor Matos. Me gustaría que en vez de hablar de lo que ustedes creen que pasó hace de 3 años para atrás y le hagan a los jóvenes una propuesta de cómo se pueden desarrollar los patrimonios públicos de suelo, que yo lo he hecho. Pero si ustedes rebajaron los patrimonios de suelo, no podemos intervenir. Bien, el señor Villanueva me había pedido la palabra antes de la publicidad. No quisiera, y luego usted. Sí, no quisiera romper nada, en fin, simplemente un poco preocupado, ¿no? Porque no sé si los que están escuchando el programa van a salir aquí un poco con la impresión de que no tenemos nada claro, o que la cosa está como muy oscura, ¿no? Y bueno, pienso que no está tan mal el tema, independientemente de los debates políticos, ¿no? Pienso pero que hay una circunstancia histórica a tener en cuenta, y hay que tener en cuenta esta circunstancia cuando se hacen discursos, cuando se hacen aportes y cuando se hacen
debates. Y yo pienso que la circunstancia histórica es que venía este país con una cesión del 20% de aprovechamiento para vivienda protegida en tiempos de gobierno socialista, antes por no decirlo así. Pasamos a partir del 96 a un aprovechamiento del 10%, y esto también está escrito casi igual que lo de Castilla-La Mancha, casi igual, que los datos que usted nos ha dado, señor Matos, que era el 20 y pasamos al 10. Me preguntan por qué no hay vivienda protegida, porque durante X años, del 96 al 2003, creo, pues se redujo el 10% de suelo destinable a vivienda protegida. Tenemos que llegar a un cambio de gobierno, y lo hablo siempre desde el sector público, que nos dedicamos a esto, para que el Estado, por ejemplo, libere patrimonio suyo, patrimonio del propio Estado, como son las grandes extensiones ocupadas por el Ejército, en algunas demarcaciones en que el Ejército ha visto reducido su asentamiento, para poner este suelo a disposición de grandes actuaciones en política residencial de vivienda protegida. Estoy pensando en Valdespartera, en Zaragoza, por ejemplo. Y también, como dato a debatir y para que quede, es decir, España respecto a Europa, puesto que nosotros estamos en la conferencia, somos miembros de la Conferencia Europea de Vivienda Social, el ranking que nosotros estamos en estos momentos aportando en el Observatorio de la Vivienda Europeo, es decir, que el 1% de la vivienda respecto del total es vivienda protegida. Por tanto, fatal. O sea, estamos en una situación absolutamente deplorable. Hay que potenciarlo. Nosotros tenemos una máquina, es una maquinaria, la Asociación de Promotores es una maquinaria que está dispuesta, tiene toda la gente al pie del cañón para trabajar. Vamos a ponerla a trabajar, estamos en el 1%. Otros países, muchos de Europa, nos pasan por delante. Pero lo que es más grave, España en estos momentos, las familias destinan el 31% de sus ingresos a financiación de la vivienda o temas vinculados con la vivienda. Detrás nuestro van Suecia y Dinamarca. Queríamos ser ricos, pues ya lo somos. Ya estamos con Suecia y con Dinamarca. Señor Navas, nos quedan 5 minutos, vamos a ver si a mí me parece capaces. Que toda política decididamente a favor de la vivienda protegida es de una gran utilidad. A mí no, las conclusiones del Observatorio de la Vivienda. Y hay un dato enormemente preocupante que ha puesto de relieve antes de manera indirecta Eduardo cuando ha intervenido, y es la transferencia de rentas que se está produciendo de los sectores más jóvenes y empobrecidos de la sociedad a favor de los sectores más mayores y más ricos de la propia sociedad. Esta transferencia de rentas posiblemente dentro de unos años, cuando los jóvenes tengan una estabilidad laboral y tengan mejor sueldo y puedan plantearse la posibilidad de hacer una vivienda, sea tarde. Es decir, la política de ayuda a los jóvenes en viviendas, ya sea en alquiler, ya sea en propiedad, solo se puede abordar de una manera, y es con la ayuda pública. Y la vivienda tiene que dejar de ser un instrumento, la política de vivienda tiene que dejar de ser un instrumento de política económica para convertirse en un instrumento de política social. Siendo un instrumento de política social y acometiéndose de verdad la construcción de viviendas de protección oficial, yo soy más partidario del alquiler que de la compra, por razones que he expuesto anteriormente. Creo que estaríamos en el buen camino. Muy bien, la última persona que tenemos entre el público, adelante. Buenas noches, soy Gustavo Samayoa, secretario general de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Yo me llevo como representante de los consumidores la impresión que aquí hemos venido a escuchar más que soluciones para el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda está ahí, a pesar de las políticas que han utilizado los diferentes gobiernos que han pasado en los últimos años. Medidas que a nosotros nos parecen efectivas en cierta medida, creación de un Ministerio de la Vivienda, el proyecto de ley de suelo que se ha presentado